Pone, la verdad no sé. Ya, listo. Ya, está. ¿Estamos? ¿Listo, señorita? Sí, ingeniero, gracias. A ver, ¿podría explicarnos más o menos lo que veía mencionando? A ver, señorita, por favor. El método de la rigidez está, Ujú, bueno, bueno, nos sirve básicamente para hallar los desplazamientos, nos estaba diciendo. Y ujú. ¿Qué más? bueno, es lo que Ah, podría decir. estaba planteando unas diferencias, ¿no? Con el método de las fuerzas, por ejemplo. ¿Cuáles son esas diferencias con el método de las fuerzas, por Sí, ejemplo? ingeniero, siendo que se me fue mi internet en ese rato se apagó mi celular y por eso prendí mi laptop. Y está bien, pues, pero le pregunto, ¿cuáles son las diferencias? Ahí está escrito, ¿no? Con el método de las fuerzas. Usted sabe el método de las fuerzas, hemos hecho ya, ¿cierto? Hemos hecho varios ejemplos, ¿no? ¿No? ¿Sí? Los grados de libertad, ingeniero, o sea, las variables son los desplazamientos producidos en los nodos. Ya. Variables. Muy bien. ¿Cuáles son las variables en el método de las fuerzas? ¿Escucha? Ah, señorita, ¿escucha? De hecho, una pregunta que no tiene nada que ver con la clase de hoy. ¿Cuáles son las variables del método de las fuerzas? Está ahí, por favor, responda. Escucha, no se me escucha, nadie dice nada. Sí, se escucha, ingeniero. Se le volvió a ir la línea. Se puede. Ah, señorita, por favor, se presente, ¿no? ¿Está, no está? Sí, ingeniero, las fuerzas, ingeniero. Las fuerzas. ¿Puede ser más específica? ¿Cuáles son las variables en método de las fuerzas? Responda, pues. Caramba. Llega por lo menos un ratito, no, no sé, pues, ¿no? Ya hemos hecho el ejercicio 3, ¿no? 3 o 4, no recuerdo. Variables hemos planteado. Hemos hallado las variables, ¿no? Eso le estoy preguntando. O alguien, cualquiera de ustedes, pero participan, por favor, ¿no? Me van a llamar uno por uno, ¿no? Variables método de las fuerzas, por favor, cualquiera. Ingeniero, disculpe, yo tengo entendido, o mejor dicho, la principal diferencia que encuentro entre estos dos métodos es que, por ejemplo, en el método de flexibilidad, al hallar la matriz, lo que estamos hallando ahí son de desplazamiento, se podría decir, ¿no? Los coeficientes, perdón, de flexibilidad son desplazamientos. Ahora, en cambio, acá en este método de rigidez, lo que
los coeficientes de la matriz de rigidez van a ser fuerzas. Eso ocurre en ambas matrices, ¿no? Pero lo que ha mencionado mi compañera tiene en tanto, se podría decir que es cierto, o sea, porque acá en el método de rigidez lo que nos bota ya de frente son desplazamientos. En el método de flexibilidad, tengo entendido que son las cargas o las fuerzas. Ya, pero no responde. Yo he hecho una pregunta, joven, y usted se ha ido más allá, ¿no? Ya, lo que dice es cierto, pues, pero recién lo vamos a enunciar, ¿no? Y usted ya llevó el curso, ya lo sabe, pero los que no han llevado no le van a entender. Yo he hecho una pregunta, ¿cuáles son las variables del método de las fuerzas? Esto ahora nadie me responde, ¿no? No sé si podría responder esa pregunta, joven. Esa fue la pregunta en específico. Lo que se halla en el método de flexibilidad en general son las propias fuerzas en los nodos, pues porque lo que se hace es prácticamente, eh, lo explicó, ¿no? Separando, haciendo trabajo virtual, pero lo que se halla son las reacciones esas son las variables, pues las reacciones, supongo que se refiere o sea, por ejemplo, la ecuación general del método de flexibilidad es desplazamientos más, creo que es F, que es la matriz de flexibilidad, por X. ¿A esa X se refiere, ingeniero? Porque eso, si es a esa X, son las reacciones o las fuerzas. Claro, pues joven, ¿qué cosa hemos hallado? Pues las X, como usted dice, ¿no? Eso es. ¿Qué son las X? Son las Ingeniero, reacciones, ¿ya? Reacciones o fuerzas internas. Pues, por cierto, no hemos hecho algún ejercicio donde el grado de hiperestaticidad interno sea hiperestático, ¿no? Ya eso se los voy a dejar de tarea mejor, ¿ya? Para que quede claro. Ya en su próxima tarea y les voy a poner un ejercicio donde ya el grado de hiperestaticidad interno no sea cero, sea hiperestático. A ver cómo lo enfoca, ¿ya? Pero eso es, pues, jóvenes, son las fuerzas redundantes, ya sea reacciones o ya sea fuerzas internas. Eso debe estar claro y eso se explica en su momento. Y no puede ser que se los pregunte y nadie quiera contestar, ¿no? No sé por qué, ¿no? O no lo tienen claro, ¿no? No sé, jóvenes, pero son esas redundantes, ¿no? Esas redundantes, ¿ya? Y para saber cuántas, necesitábamos saber el grado de hiperestaticidad de la estructura. ¿Ya? Acá en rigidez, esas variables ya nos olvidamos, esas ya no van a ser nuestras variables. No interesa el grado de hiperestaticidad, sino los grados de libertad, ¿no? Como dice ahí. ¿Y qué son los grados de libertad? Son los desplazamientos que ocurren en los nudos, ¿no? Que son 3 por nudo, ¿no? En el plano. Un desplazamiento horizontal, vertical y giro, siempre y cuando el nudo sea rígido, ¿no? ¿Ya? Pero eso lo vamos a ampliar, el concepto me refiero, más adelante. Bien, sí, joven, quería por ahí, quiero mencionar algo. sí, sí, ingeniero, justo, pero ya lo mencionó usted, la diferencia entre lo que es el método de las fuerzas y el método de la rigidez es pues, prácticamente la hiperestaticidad. En este caso, cuando nosotros tenemos un ejercicio hiperestático en el método de la rigidez, ya, pues eso ya es poco, digámoslo así, no es el punto para hallar eso, ¿no? Porque para eso tendríamos el método de las fuerzas. Sin embargo, lo que nos interesa ahora es los grados de libertad. Entonces, con el método de la rigidez ya no es, pues, digámoslo así, difícil hallar lo que es la hiperestaticidad. O sea, ya no es ya el punto
en discrepancia o en este caso el punto para resolver, ¿no? Sino los grados de libertad. Eso quería decirle, ingeniero. Ya, ya, bueno, correcto. Ya. A ver, vamos a continuar, ¿ya? Ya, bueno, las variables son esas. ¿Y qué son? ¿Cómo se termina? Lo vamos a ver, lo vamos a ampliar el concepto más adelante, ¿ya? Por ahora hay que tener eso como una generalidad. Luego, las fuerzas, pues, en los extremos de las barras. Fuerzas en los extremos de las barras, las fuerzas en los extremos de barras, están obligadas a cumplir las ecuaciones de equilibrio de los nudos. Las ecuaciones de equilibrio de nudos, ¿no? O de los nudos. Ya, y es aplicable, el método es aplicable, todo es aplicable tanto a estructuras isostáticas como hiperestáticas. Hiperestáticas, ¿no? Listo. A ver, entonces vamos a formular el método. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, se tiene la siguiente viga, ¿no? La siguiente. El día de ayer veíamos o enunciamos, perdón, el método de flexibilidad a partir de una viga, ¿no? Voy a copiar esa viga. Ahí está, ¿no? A esa viga ayer le habíamos planteado superposición de fuerzas, ¿no? Y habíamos pues enunciado el método de flexibilidad. A esa misma viga ahora le vamos a aplicar superposición ya no de fuerzas sino de desplazamientos, ¿no? Y vamos a enunciar o ver cómo funciona pues el método de la rigidez. Bien, entonces esa viga en el nudo A y en el nudo B, dos coordenadas, en este caso los desplazamientos verticales 1 y 2, es lo que se quiere calcular por alguna razón, eso es lo relevante, eso es lo importante, ¿ya? Hay muchas más deformaciones, ¿ya? Pero nos interesa por alguna razón, por algún motivo, solo esas dos, ¿no? Desplazamiento vertical en A, desplazamiento vertical en B. Ese es mi sistema QD, mi sistema coordenado, mis grados de libertad, ¿correcto? Donde U ya sabemos que está referido a cargas y D a desplazamientos, ¿no? A cargas, D a desplazamientos, ¿ya? Listo, entonces cuando ya le apliquemos una carga y a la viga, en la coordenada 1, una carga Q1, en la coordenada 2, una carga Q2, ¿no? La viga se va a deformar, ¿no? Y vamos a medir esos dos desplazamientos, de 1 en la coordenada 1 y de 2 en la coordenada 2. Eso es lo que va a ocurrir y esos dos desplazamientos son los que nos interesan. Bien, ahora le aplicamos ya la superposición de desplazamientos, ¿no? Entonces, aplicando el principio de superposición de desplazamientos, se tiene. Vamos a tener lo siguiente. A ver, tendremos dos estados, ¿no? En un primer estado solo deformaremos de 1, ¿no? Y de 2, 0.
Y en un segundo estado solo tendremos D2 y D1, 0, ¿no? Para que estos dos se puedan sumar y tener la misma deformada. Bien, a ver, entonces, vamos a copiar acá. Listo. Y por acá otro sistema, ¿no? Otro sistema. Bien, entonces en el sistema 1, vamos a llamarle así. Sistema 1. Y este de acá será el sistema 2. Sistema 2. Bien. En el sistema 1, solo voy a ver el desplazamiento 1. Entonces tengo que conseguir esta deformada de acá. Ya más o menos, ¿no? Esta deformada de acá. Donde si mido el desplazamiento en A vertical, voy a encontrar este valor, ¿no? Ahí está. Y en la coordenada B0, pues, ¿no? 0. ¿Ya? Mientras que en este sistema 2, lo que voy a medir, lo que quiero encontrar es de 2, ¿no? Y de 1 tendrá que ser 0. De 1 tendrá que ser 0. Entonces, más o menos, ¿no? Será pues esta deformada de acá. Ahí está. Pues al medir este desplazamiento de B, es de 2, ¿no? Entonces, si sumamos ambos sistemas, ¿no? Respecto a deformadas o a deformaciones, obtengo lo mismo, ¿no? Que el original, de 1 y de 2, ¿correcto? Entonces, hemos aplicado una superposición de desplazamientos, ¿no? Pero esas deformaciones, jóvenes, que ahí las hemos impuesto, ¿no? No salen como quien dice gratis, pues, ¿no? Tengo que hacer algo para que eso ocurra, ¿no? Ojo, ahí el nudo B puede girar, ¿ah? El nudo A puede girar, lo que estamos asegurando es que no se desplace nada más, ¿no? Verticalmente. Pero A podrá girar, B podrá girar, no sabemos cuánto. En el sistema 1, ese nudo A, ¿no? Sabemos que se desplaza de 1, pero puede girar, ¿no? El nudo B puede girar, lo único que estamos garantizando es que no se desplace verticalmente, ¿ya? Y por cierto, en el sistema original, si bien es cierto, estamos midiendo de 1 y de 2, no se olviden que en esos nudos también hay giros, ¿no? No los estamos midiendo, ¿ya? Estamos ahí solamente concentrándonos en esos dos desplazamientos. Bien, entonces para lograr la deformada en el sistema 1, necesitamos aplicar fuerzas, pues, ¿no? En ambas coordenadas, en la 1 y la 2, para que esa deformación sea posible. Y ese es el detalle, ¿no? ¿Qué fuerzas necesitamos aplicar para lograr ese desplazamiento de 1? Que no lo sabemos, ¿no? Si no sabemos de 1, mucho menos vamos a saber las fuerzas. Entonces, para salvar ese problema, a ese desplazamiento 1 lo reemplazamos por un desplazamiento unitario, ¿ya? Acá lo vamos a reemplazar por un desplazamiento unitario. Y para no afectar pues el problema a todo, ¿no? A todo lo voy a multiplicar por D1.
por D1. Es lo mismo, bueno, igual en el sistema 2, a ese desplazamiento 2, lo reemplazo por un desplazamiento unitario. Ya todos los efectos de ese sistema 2 lo multiplico por D2. Bueno, ahora encontrar las fuerzas para lograr un desplazamiento unitario en la coordenada 1, manteniendo 0 en la coordenada 2, ya es un poco más factible, ¿no? No es tan fácil, ¿no? Pero es un poco más factible, ¿no? Y por lo menos empezar a hacer algo, ¿no? ¿Ya? Esas fuerzas que tenemos que aplicar, jóvenes, los vamos a denominar de aquí en adelante como K, ¿ya? Como K. Y al igual que los desplazamientos del método de flexibilidad, los vamos a codificar de la siguiente forma. Ya. Primero aquí en el sistema 1. Necesito aplicar un par de fuerzas en las mismas coordenadas, en el mismo sistema QD, para lograr pues dicha deformada. Entonces en la coordenada 1 le voy a aplicar una fuerza, que lo vamos a denominar de aquí en adelante como K. Bien, ¿cómo lo codificamos? Coordenada 1, K1. Sistema 1, K1. ¿No? Igual aquí, en la coordenada 2, nudo B. Coordenada 2, K2, ¿no? Sistema 1, K2, 1. Pues cuando yo aplique este par de fuerzas, voy a lograr que se deforme en la coordenada 1 una unidad, exactamente una unidad, mientras que en la coordenada 2 no debe haber deformación, ¿no? Vertical me refiero, ¿no? Y en el sistema 2 algo similar. Para lograr pues esa deformada, tengo que aplicar un par de fuerzas en ambas coordenadas, ¿no? En la coordenada 1 estará K1, sistema 2, K1, 2, ¿no? La coordenada 2 estará pues K2, sistema 2, K2, 2. Entonces, cuando yo aplique ese par de fuerzas a esta viga, tendré la deformada unitaria en la coordenada 2, ¿ya? Y el objetivo es ahora eso. ¿Cuánto vale K11? ¿Cuánto vale K21? ¿Cuánto vale K12? ¿Y cuánto vale K22? A diferencia, pues, del método de flexibilidad, donde las variables eran otras, hallar deflexiones, y eso ya lo sabíamos qué hacer. Acá el problema es inverso, ¿no? Ya sabemos la deformada. Ahora, pregunta, ¿qué fuerzas aplicamos, no? Y responder eso, pues, no es tan sencillo, ¿no? Pero sí lo podemos determinar y ese es el objetivo. Nuestro objetivo va a ser saber qué fuerzas tenemos que aplicar para lograr deformaciones unitarias, ¿no? Usted puede ver deformaciones unitarias, ¿ya? Bueno, después nos ocuparemos cómo hallar eso, porque si no sabemos esas relaciones que se llaman así fuerza de desplazamiento, no vamos a poder hacer nada, pues, ¿no? Porque se supone para aplicar el método de la rigidez, esas fuerzas nosotros ya necesitamos saberlas, ¿no? Para aplicar el método, si no va a ser imposible, ¿ya? Bien, no se preocupe, eso lo vamos a calcular, ¿no? Más adelante, ¿ya? Por ahora estoy planteando en forma general lo que necesitamos saber para aplicar el método. Bien, siguiente paso, ahora podemos aplicar el principio de superposición a ambos sistemas, ¿ya? Y por ejemplo, ¿no? Podemos decir que la carga Q1, está acá, en la original, Q1, por superposición, pues va a ser igual a K11 por D1, ¿no? Más K12 por D2. De igual forma, la fuerza Q2 será pues igual a K21 por D1 más K22 por D2, ¿no? Y vamos a plantear esas ecuaciones.
Entonces acá, por superposición, superposición se tiene. Primera ecuación entonces, Q1, carga original, será igual a K11 por D1 más K12 por D2, ¿no? Primera ecuación. Segunda ecuación, Q2 va a ser igual a K21, ahora por D1 más K22 por D2. Segunda coordenada. Coordenada 2, ¿no? Segunda ecuación, perdón, disculpe. Ya. Ahora estas dos ecuaciones las puedo expresar también en forma matricial. ¿Ya? De la siguiente forma. Ecuaciones 1 y 2. 2 se pueden expresar matricialmente, ¿no? Matricialmente. Listo. Tendremos entonces aquí, o va a existir, perdón, un vector Q, que será igual a una matriz que de aquí en adelante le vamos a llamar de rigidez, que contiene a K11, K12, a K21 y a K22, ¿no? Y todo eso multiplicado por un vector de desplazamientos, ¿no? De 1 y de 2. Bien, a esta ecuación le llamamos ecuación 3. Tercera ecuación, ¿no? Listo, donde D o Q será el vector de cargas. ¿Ya? Y bueno, para este ejemplo en particular, vale Q1 y Q2, ¿no? Siempre ligado a las dos coordenadas 1 y 2, ¿no? En la coordenada 1 actúa Q1, en la coordenada 2 actúa Q2, ¿no? Luego D será el vector de desplazamientos. Ya, ahí está. Y para este ejemplo en particular, vale de 1 y de 2, ¿no? Ya, 1 y 2. Y luego K, ¿no? K será la matriz de rigidez. En este problema, por ejemplo, vale Q o K11, K12, K21, K22, ¿no? En esas dos coordenadas, ¿no? 1 y 2. Bien, jóvenes, entonces, tenemos acá otra propiedad de la estructura, que es la matriz de rigidez, ¿no? Primero saber qué son, pues qué es K11, qué es K12, qué es K21, qué es K22. Como ya su compañero lo dijo, son fuerzas, ¿no? Usted ve, o vemos, volvemos aquí a los sistemas unidos. K11, K21, K12, K22 son fuerzas, ¿no? Fuerzas, ¿ya? Son fuerzas. Bien, y
cómo se interpreta, ¿no? ¿Qué cosa simbolizan? ¿Qué significan los coeficientes de una matriz de rigidez? ¿No? Forma similar a la de flexibilidad, tienen sentido o se analizan por columnas, ¿no? Ya, por columnas. Cada columna de la matriz de rigidez me representa algo, ¿no? Cualquier columna, una columna I de la matriz de rigidez, vienen a ser las fuerzas, ¿no?, que nosotros necesitamos aplicar a cada una de las coordenadas, ¿no?, de acuerdo al sistema QD que se tiene, para lograr un desplazamiento unitario en dicha coordenada, ¿no?, en la coordenada I. Por ejemplo, ¿no?, aquí ya en ejemplo en particular, ¿qué significa la primera columna de la matriz de rigidez? Son fuerzas, ¿no?, llámese K11 y K21, que hay que aplicar en la coordenada 1 y 2. ¿Para qué? Para lograr un desplazamiento unitario en la coordenada 1. Nada más ahí, jóvenes, ¿no? El resto de coordenadas de nuestro sistema QD debe estar en 0, ¿no? Entonces, si nosotros vemos, pues, el sistema 1, estoy aplicando K11 en la coordenada 1, K21 en la coordenada 2. ¿Para qué? Para lograr este desplazamiento unitario en la coordenada 1, ¿no? Y se supone que en la coordenada 2 no hay desplazamiento, ¿no? 0. Y si hubiese más coordenadas, toditas deben ser 0, ¿no? Solamente la que estoy ahí calculando, ¿no? Segunda columna. Segunda columna. ¿Qué significa K12 y K22? Fuerzas que hay que aplicar al sistema, a la estructura. ¿Para qué? Para que logremos un desplazamiento unitario, en este caso en la coordenada 2. Entonces, si vemos el sistema 2, ahí estamos aplicado K12 y K22. ¿Para qué? Para tener un desplazamiento unitario en la coordenada 2, mientras que en la coordenada 1 lo hemos mantenido en 0, ¿no? En 0. Ahí está. Bien, jóvenes, entonces eso significa los coeficientes de la matriz de rigidez. ¿Ya? Entonces, ¿cómo usted va a calcular la matriz de rigidez de cualquier estructura? ¿No? Si volvemos acá al inicio, y yo les digo, calcule usted la matriz de rigidez de esa viga, ¿no? En ese sistema QD2, en esas dos coordenadas, ¿no? ¿Qué va a hacer usted? Va a imponer desplazamientos unitarios, ¿no? Es decir, va a ser de 1, 1, de 2, 0, que está acá en el sistema 1, ¿no? Está de 1, 1, de 2, 0. ¿Y qué va a hallar usted? Las fuerzas que necesita para que esa deformada se dé. Eso es lo que usted va a calcular, ¿no? ¿Y cómo va a calcular la segunda columna de la matriz de rigidez? Ahora usted dirá, le hago de 2, 1, ¿no?, y de 1, 0. Va a imponer esa deformada. Ahí está. ¿Qué es lo que va a hacer ahora? Hallar esas dos fuerzas en ese sistema coordenado que necesita usted aplicar al sistema para que ese desplazamiento se dé, o esa deformada que usted ha impuesto se dé, ¿no? Se cumple. De eso se trata. Por ahora, saber estas fuerzas, bueno, no es tan sencillo, ¿no? Pero ya vamos a abocarnos a ello, ¿ya? Una vez que sepamos, pues el problema se vuelve fácil, ¿no? Cuando uno ya sabe la deformada, joven, y cuando sabe las relaciones fuerza-desplazamiento, el problema es resuelto, ¿no? Todo se sabe ya, todo se sabe, ¿ya? Pero bueno, eso lo haremos ya más adelante. Hasta ahí, jóvenes, alguna pregunta, alguna consulta, alguna duda. Está claro en general. Sí. Bueno, ¿quedó claro entonces, jóvenes, cómo calcular la matriz de rigidez?
No quizás numéricamente, pero sí el proceso que tiene que hacer. ¿Quedó claro, jóvenes? Sí, ingeniero. Ingeniero. Listo. Ahora, al igual que la matriz de flexibilidad, esta matriz de rigidez tiene propiedades, ¿no? Tiene propiedades, las cuales, perdón, vamos a enunciar a continuación. Propiedades de la matriz de rigidez. De rigidez. Va. Listo. A ver, jóvenes, entonces, al igual que la matriz de flexibilidad, la matriz de rigidez también tiene ciertas propiedades que es importante saber, conocer y no cometer errores, ¿no? Más adelante. Bueno, la primera de ellas es que los coeficientes de la matriz de rigidez son siempre simétricos, ¿ya? Los coeficientes de la matriz de rigidez son siempre simétricos, ¿ya? Son siempre simétricos. ¿Qué quiere decir eso, jóvenes? Que todo K y J es igual a todo KJI. Siempre, jóvenes, siempre. No es que a veces, no es que de vez en cuando, no, jóvenes. Toda matriz de rigidez tiene que ser simétrica. A pesar que se menciona y se dice, me reportan matrices no simétricas o asimétricas, ¿no? Mucho cuidado, pues, jóvenes, ¿ya? Si no se cumple esa simetría, tengan toda la seguridad que han fallado, pues han hecho mal algo, ¿no? Y hay que revisar. Pero no me pueden reportar algo, pues, que no es, ¿no? ¿Ya? Bien, entonces, para el ejemplo, K12 es igual a K21, ¿no? Ahora, ¿cómo demostramos esto? Lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Esto se va a demostrar, o esta propiedad, por la naturaleza de la matriz de rigidez, que lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿ya? Por ahora tenemos esa idea, ¿ya? Pero ahorita lo demostramos, ¿no? Cómo eso se cumple, ¿ya? La siguiente propiedad es de la matriz de rigidez, al igual que la matriz de flexibilidad, que los coeficientes de la diagonal principal coeficientes de la diagonal principal coeficientes de la diagonal principal de la matriz de rigidez son siempre positivos y mayores a 0. Siempre, siempre, ¿ya? Imposible que usted reporte una matriz, o que exista, perdón, una matriz de rigidez en cuya diagonal principal se tenga valores negativos, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Imposible. O menor, o cero, tampoco, ¿ya? Tampoco. ¿Ya? Siempre, pues, KI mayor a 0, ¿ya? Mayores a 0. Es decir, K11, K22, K33 y así, tienen que ser números positivos mayores a 0. Ya, bien. Esta propiedad la vamos a demostrar en este siguiente enunciado, ¿ya? Esta propiedad que después lo vamos a colocar, pero vamos a ponerlo de esta forma. De la ecuación 3, ¿ya? Ecuación 3 que se planteó, se tiene. Voy a copiar la ecuación 3
esta matricial que se armó, igual a K por D. Y el día de ayer, cuando vimos, ¿no?, flexibilidad, planteamos una ecuación similar, ¿no? Similar. Voy a copiarla acá, ¿ya? Y era esta ecuación, ¿no? Ecuación 4 del día de ayer, ¿no? De flexibilidad, en la que decíamos que Q era igual a la inversa de la matriz de flexibilidad por el vector de desplazamientos, ¿no? Siempre y cuando F sea, si analizamos por una estructura estable, mencionábamos que F era definida como positiva y que tiene inversa, ¿no? Y si eso ocurre, podríamos llegar a esta ecuación, ¿no? Q igual a F a la menos 1 por D. Ya, esto es del método de flexibilidad, ¿no? Ya. Entonces, jóvenes, comparamos estas dos ecuaciones, ¿no? Tengo Q, tengo D, entonces forzosamente K tiene que ser igual a F a la menos 1, ¿no? No hay otra, no hay otro análisis, ¿no? Entonces K, perdón, igual a F a la menos 1. Bueno, de ahí pues desprendemos la siguiente propiedad, ¿no? La matriz de rigidez. La matriz de rigidez es la inversa de la matriz de flexibilidad. Y viceversa también, ¿no? Y viceversa. La inversa o la matriz de flexibilidad es la inversa de rigidez. También podemos escribirlo así, ¿no? Pero bueno, ahí está. Propiedad, jóvenes, fundamental del método, ¿no? De la rigidez. Y que nos sirve bastante, ¿no? Bastante. Nos ayuda bastante, ¿ya? Habrá ejercicios en donde el cálculo de la matriz de rigidez no va a ser tan sencillo o no es tan fácil, ¿no? Y habrá casos en los que el cálculo de K es imposible. No se puede hallar, ¿no? En esos dos casos, cuando sea imposible o no lo pueda hacer, o sea difícil, siempre voy a poder hallar F, siempre, siempre. Y prefiero hallar F, ¿no? Hallo F, lo invierto y tengo K, ¿no? Y problema solucionado, sigo avanzando en el método. ¿Ya? Si usted no puede hallar matriz de flexibilidad, pues no va a poder, pues, ¿no?, completar el método de la rigidez. En algunos problemas, en algunos casos, ¿ya? Reitero, en algunos casos es difícil hallar K, ¿no? O es imposible, no se puede hallar. Pero eso no quiere decir que no pueda aplicar el método, ¿no? Que sí puedo hallar F. F siempre lo van a poder calcular, jóvenes, ¿no? Ya les he mencionado, es simplemente calcular desplazamientos. Y eso lo sabemos hacer para cualquier estructura. No interesa. F siempre se va a poder calcular. Que sea operacional, que nos demoremos, bueno, podrá ser, ¿no? Pero imposible nunca, joven, ¿no? A diferencia de rigidez, ¿no? Ahí sí, armar la matriz, ¿no?, a partir del concepto, ¿no? Imposible en algunos casos, difícil en algunos otros. Pues ahí es preferible hallar F, ¿ya? En esos casos. Bien, jóvenes, entonces, esta es la propiedad fundamental, por favor, no se olvide de ello. La inversa de la matriz de flexibilidad es la matriz de rigidez, ¿ya? Y si esto se cumple, entonces las propiedades 1 y 2 que se enunciaron ya están pues comprobadas, ¿no?, por sí solas. Ya mencionamos en su momento y demostramos que F, los coeficientes de F son simétricos, ¿no?
Si usted tiene entonces una matriz simétrica y la invierte, ¿no? El resultado que va a obtener va a seguir siendo una matriz simétrica, pues, ¿no? Imposible que usted invierta una matriz simétrica y se pierda la simetría al momento de invertirla, ¿no? Ya, eso no va a ocurrir. Entonces, de esta ecuación, A igual a f a la menos 1, ¿ya? De esta ecuación, vamos a poner 4. Se comprueba, ¿no? Claro, se comprueba esa primera propiedad, ¿ya? Que los términos, los coeficientes son simétricos, ¿ya? Luego la segunda. Bien, en su momento f, los términos de la diagonal principal, ¿no? Por su naturaleza, cómo se calcula, era un número elevado al cuadrado, ¿se acuerda? ¿No? Siempre son positivos. Imposible, pues, que me salga negativo, ¿no? Bien, y la inversa de esa matriz, de esa diagonal, de un número positivo, ¿no? Imposible que sea negativo, pues, ¿no? Posible, ¿no? Entonces, de ahí, pues, se comprueba, ¿no? Esta segunda propiedad, que los coeficientes de la diagonal principal son siempre valores positivos, ¿no? Mayores a cero. ¿Ya? Entonces, tenga cuidado en ello. Bien, con esta ecuación 4, entonces, se demuestra las dos propiedades anteriores, ¿ya? De la matriz de rigidez. Listo. Luego, otra propiedad es que no depende esta matriz del sistema de cargas. ¿Ya? La matriz de rigidez, al igual, ¿no? Que flexibilidad, no depende de rigidez, no depende del sistema de cargas. ¿Ya? No depende del sistema de cargas siempre y cuando no se exceda el rango elástico, ¿no? Siempre es colocar esto, siempre y cuando no se exceda el rango elástico. Si eso no ocurre, entonces la matriz no depende del sistema de cargas. Si esto ocurre, o sea, si pasamos el rango elástico, ¿qué va a ocurrir, jóvenes? Vamos a eh, sobrepasar la resistencia de algunos elementos, ¿no? Y la estructura va a empezar a formar rótulas, ¿no? Lo que se llama rótulas plásticas. Entonces, ahí ya el comportamiento de la estructura cambia, ¿no? No es lo mismo un nudo rígido que un nudo con rótula, ¿no? La capacidad, la resistencia va a bajar, ¿no? Va a reducirse notablemente. Entonces, conforme la fuerza que está produciendo esos efectos aumente, ¿no? Cambie, varíe. Entonces, la estructura va a ir cambiando, ¿no? Se van a ir formando rótulas en distintos puntos. Y eso va a cambiar la matriz de rigidez, ¿no? Ahí se importa bastante la historia de cargas, ¿no? Ahí ya no es constante, pues la matriz va a ir cambiando, ¿no? Conforme se vayan formando las rótulas, ¿no? Vayamos agotando la capacidad de algunos elementos, pues ahí sí la matriz va a ir cambiando, va a ser dinámica, ¿no? Va a ir cambiando, ¿ya? Pero mientras eso no ocurra, no interesa, ¿no? No interesa las cargas que le pongamos, no va a depender del sistema de cargas, ¿ya? Y bueno, la última consideración, ¿no? Que para sistemas estables, la matriz de rigidez es definida positiva. Es definida positiva. Positiva. Es decir, existe su inversa, ¿ya? Es decir, existe su inversa.
el sistema que estamos analizando es estable, esa matriz que vamos a calcular es positiva, se define como positiva, y quiere decir que existe su inversa. Eso es lo que nos está mencionando, ¿ya? Y si existe su inversa, ¿no? Entonces existirá f y podré emplear la ecuación 3, ¿no? Y calcular, pues, en este caso, los desplazamientos, ¿no? Ese es el objetivo, calcular justamente esas variables, ¿se acuerdan? Los desplazamientos, ¿ya? Y una vez que los desplazamientos son conocidos, el problema está resuelto, ¿no? ¿Ya? Listo, jóvenes. Esas son entonces las propiedades de la matriz de rigidez, que espero a bien las tenga presentes. De acá, jóvenes, va usted a seguir hablando de matrices de rigidez, ¿no? En sus siguientes cursos y en su vida profesional también. Entonces, espero pues que no se olvide, ¿no? Que esta es simétrica, diagonal principal mayor es a 0, que la inversa de f es k, o al revés si quiere verlo. No depende del sistema de carga, siempre y cuando no excedamos el rango elástico, ¿no? Y que si estamos analizando un sistema estable, se define como positiva, es decir, su inversa existe, ¿ya? Bien, ¿alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna consulta hasta acá? Ingeniero, quería preguntar. Eh, cuando refiere a sistemas estables, ¿tiene que ver con lo que es el rango elástico, ingeniero? Es decir, cuando yo tengo una estructura con rótula, digamos, ya estaríamos hablando de un sistema, o en este caso de un rango plástico. Esa partecita, ingeniero, o estoy confundiendo esos dos conceptos, ingeniero. Por favor, me puede aclarar. Sistema estable se refiere a ver, ¿se acuerda cuando hicimos el grado de hiperestaticidad, no? Decíamos que cuando nos salía 0, la estructura era isostática, ¿no? Sí, Cuando nos salía más de 0, era hiperestática, y cuando nos salía menos de 0, era inestable, ¿no? ya. Bueno, se refiere a eso, a Ya. estructuras estables, ¿no? Por ejemplo, esta de acá, la viga, con apoyos eh, móviles, ¿no? Móviles. Ahí. Esta viga es inestable, ¿no? Para cargas horizontales. Si hubiese alguna carga horizontal, por acá, esta se va a desplazar, ¿no? O sea, su desplazamiento va a ser pues al infinito. Es como un carrito que tuviese, ¿no? Está en una bajada, lo empuja y ese carrito pues se va, ¿no? ¿No? Se pierde. Hasta que se choca, se quiebra, en fin, ¿no? Entonces, esto es pues una estructura inestable, a eso me refiero, ¿ya? Tiene Ya, que ser estable. Entonces, bueno, acá ya el análisis de estas estructuras ya hemos mencionado que no se puede hacer, ¿no? Habrá que ponerle un apoyo fijo, por lo menos, ¿no? Ya se vuelve estable, ¿no? ¿Ya? A eso me refiero. ¿Ya? está bien, ingeniero, gracias. Ya, obviamente, lo que usted menciona también, pues, tiene que ver, ¿no? Que si viene un pórtico así, es estable, ¿no? Estable. ¿Ya? Que es estable. ¿Está? ¿Listo? Ahí está, un pórtico estable. Y le empezamos a aplicar una carga lateral, por ejemplo, una carga simulando el efecto sísmico. La carga de acá, ¿no? Lateral. Y empieza a incrementarse, ¿no? A incrementarse. Va a haber un momento en que va a sobrepasar ya la capacidad de los elementos. Tendrá pues un límite, ¿no?
Eso ya lo van a calcular en su curso de concreto, ¿no? Cuánto es esa capacidad, el diagrama de momento curvatura, ¿no? Cuánto puede resistir cada sección de acuerdo a su sección, a las barras que tiene, ¿no? Etcétera. Va a llegar un momento en que se van a empezar a rotular. ¿Por qué? Porque ya estamos agotando su capacidad. Entonces se van a formar rótulas, ¿no? Generalmente para este pórtico van a empezar a aparecer en la base, ¿no? Porque ahí es donde más el momento es más grande, ¿no? En comparación al resto. Ya hay una rótula. Esa rótula no implica que el sistema falle, ¿no? Porque va a seguir, pues, es como tener un apoyo fijo acá, ¿no? Cambia el empotrado por fijo, va a empezar a rotar, pero va a seguir resistiendo, ¿no? Sigue siendo estable. Ahí cambió su matriz de rigidez, ¿no? Ante la presencia de rótula, pero sigue siendo estable. Luego se formará por acá, ¿no? Ahí. Bien. Pero sigue siendo estable, es como tener dos apoyos articulados, ¿no? Sigue siendo estable. Obviamente abajo ya no resiste momentos, pero sigue siendo estable, hasta que se formará una rótula ya en la parte superior, ¿no? Por acá. Ya, pero sigue siendo estable, ¿no? Todavía esta parte, esta componente resiste momentos todavía, hasta que se forme esta última rótula de acá. Cuando eso ocurre, ya el sistema se hace inestable, pues, ¿no? Ya no hay ningún elemento que pueda absorber los momentos, ¿no? Pierde su capacidad y ahí se vuelve inestable. Entonces, si hablamos de inestabilidad, también se refiere a eso, ¿no? ¿Ya? Bien. Ya, ingeniero, gracias. Listo. Bueno, a ver, definamos ahora el tema de los grados de libertad. Vamos a definirlos, ¿ya? Vamos a darle una definición formal a qué cosas son los grados de libertad. O GDL, ¿no? GDL. A ver, bueno, entonces los grados de libertad, GDL, son el número de coordenadas generalizadas coordenadas generalizadas no dependientes entre sí, ¿no? Eso es lo que quiere decir. Sí, que hay que emplear para definir la configuración del sistema, es decir, su deformado. Ya, ese es el concepto, pues, jóvenes, ¿no? De lo que es, o de lo que son, perdón, los grados de libertad. Número de coordenadas, ¿no? Sistema coordenado, el sistema QD, que les he mencionado desde la clase de ayer, ¿no? De que de aquí en adelante todo está referido a un sistema QD, a un sistema coordenado. Eh, no dependientes entre sí, es decir, que para la existencia de uno no dependa de otro, pues de otra coordenada. Y si hay dependencias, bueno, nos quedaremos con uno de ellos nada más, ¿no? Y la dependencia puede existir en dos, en tres, en cuatro, en cinco, en seis, en 7 grados de libertad, ¿no? Puede ocurrir eso. ¿Qué necesitamos emplear nosotros? ¿Para qué? Para dibujar, para saber la deformada de la estructura. Eso es en los grados de libertad, ¿no? En el método de la rigidez. Entonces,
en el sistema QD que nosotros planteemos a una estructura, con ese sistema nosotros deberíamos ser capaces de dibujarla deformada. Y si no sabemos alguna deformación, ¿no? Si al final pues no podemos dibujarla deformada, nos faltan datos, no sabemos, por ejemplo, el giro de un nudo o el desplazamiento de un nudo, entonces no habremos formado bien nuestro sistema QD y habremos fallado, ¿no? Todo el método que vamos a aprender lo habremos aplicado mal, ¿no? Justamente por no saber definir bien los grados de libertad, ¿ya? Los jóvenes tengan en cuenta ello. Lo que usted defina, ¿no?, al inicio tiene que ser suficiente para que después usted dibuje esa deformada. Que si no puede dibujar la deformada con lo que usted asume al inicio, entonces está asumiendo o está haciendo una mala determinación de sus variables, ¿no? De los grados de libertad, ¿ya? Bueno, y que se consideran pues como incógnitas. Incógnitas, ya que están asociadas a los desplazamientos. Los desplazamientos, ya, a los desplazamientos y fuerzas internas, ya, y fuerzas internas. Listo. No, entonces todo debe estar, jóvenes, medido en ese sistema QD. Así como vamos a hallar desplazamientos, las fuerzas también deben estar medidas en ese sistema QD, ¿no? Y al final lo que vamos a calcular son las fuerzas internas en ese mismo sistema QD. Entonces todo debe ser suficiente para pues, desarrollar toda la estructura. Ya, esos son los grados de libertad. Y para obtener, perdón, como una referencia, ¿no?, como una generalidad, podemos mencionar lo siguiente, ya para ya, por ejemplo, en armaduras, ya, donde ya sabemos que ahí los nudos son articulados, ya, nudos articulados, se tienen pues 2 grados de libertad por nudo. 2 grados de libertad por nudo. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos una armadura. Cuyos barras están conformadas por barras biarticuladas, ¿no? Acá para saber ello siempre se pone ahí una circunferencia en los extremos y eso indica que la barra es biarticulada, ¿no? Es decir, no hay flexión o no transmite el flector, perdón, en sus extremos a las otras barras, ¿no? Puede haber flexión dentro de la barra, sí, pues, ¿no? Pero esa flexión no se transmite al resto de elementos, ¿no? En sus extremos. Entonces, si tenemos ese tipo de barras, ¿no?, biarticuladas se llaman, en cada nudo solo va a haber 2 grados de libertad, o 2 posibilidades de desplazamiento en tal caso, ¿no? Horizontal y vertical, ¿no? Nada más, esas dos, ¿ya? Y si aislamos una barra, por ejemplo, esta de acá, aislamos claro, aislamos esa barrita, estoy ahí sombreando, pues acá vamos a tener la barra biarticulada,
¿Ya? Ahí está. Se tendrá pues 4 posibilidades de desplazamiento, ¿no? En el nudo izquierdo se podrá desplazar horizontalmente, de la derecha también, ¿no? Y podrá desplazarse verticalmente también, ¿no? Pues habrá esas 4 posibilidades de desplazamiento de la barra, ¿no? 2 por nudo, como menciona ahí en el enunciado, ¿ya? Y para vigas continuas, pórticos, ¿no? Donde los nudos son rígidos, bueno, acá lo enumeramos, 1, 2, 3 y 4. Para vigas continuas, pórticos, ¿ya? Donde se tienen nudos rígidos. eh, Se tiene 3 grados de libertad por nudo, ¿no? Grados de libertad por nudo. Ya está. Entonces en un pórtico, por ejemplo, este de acá, ya, y se quiera, pues, bueno, habrá acá el apoyo, los apoyos están restringidos al movimiento y no vamos a tener nada. Y cada nudo rígido que transmite, pues, flector, cortante y axial a todas sus barras, a todas las barras que llegan al nudo, se va a tener 3 grados de libertad por nudo, ¿no? Posibilidad de desplazamiento horizontal, vertical y giro, ¿no? Y giro del nudo. Entonces, si nosotros aislamos, pues, esta barra de acá, la aislamos, vamos a tener algo similar, ¿no? A esta de acá, en las que tendremos que agregar los giros, ¿no? Ya no es biarticulado esto de acá. Y ahí agregamos las coordenadas de giro. Ya. Entonces esa barra tendrá 6 grados de libertad, pues, ¿no? Por cada nudo, 3 posibilidades de desplazamiento, ¿no? El horizontal, el vertical y el giro, ¿no? Igual en el otro extremo, horizontal, vertical y giro. Bien, jóvenes, entonces el nudo o es rígido o es articulado, pues no hay otra. Y respecto a barras, eh, la barra puede tener un nudo, 2 extremos rígidos, como el último caso, 2 extremos biarticulados, como el primer caso, y ahí nos falta uno más. Un nudo puede ser rígido y el otro articulado, ¿no? En ese caso serán 5 grados de libertad. Y no hay más. O la barra es rígida, rígida, articulada, articulada o rígida, articulada, pues, ¿no? No hay más. Y cada caso lo estudiaremos ya en su momento, ¿no? Bien, bueno, entonces como una generalidad debe tener eso presente, pues, ¿no? ¿Ya? 3 grados de libertad por nudo, siempre y cuando este sea rígido, y 2 grados de libertad, siempre y cuando este sea articulado, ¿ya?
Una pregunta hasta acá, jóvenes, una consulta. Aún no, ingeniero. Está claro, ingeniero. Ya, bien, listo. Pasemos ahora entonces al estudio ya de estas relaciones fuerza-desplazamiento que necesitamos conocer para aplicar el método, ¿no? Si no conocemos eso, imposible, ¿no? Imposible desarrollar el método como tal, ¿no? Entonces, primero vamos a evocarnos a ello, a saber esas relaciones fuerza-desplazamiento o a encontrar, y luego plantearía el método, ¿no? ¿Qué debemos hacer para aplicar el método? Porque va a haber un problema ahí, ¿no? Y es referente a las cargas, que no siempre van a estar medidas en el sistema QD que definamos, ¿no? Ya, por cierto, el sistema QD, jóvenes, es único, ya, es único para todos, ¿no? Para todos. En distinto orden quizás, sí, pero al fin y al cabo tiene que ser único, o es único, perdón, para todos. Y eso hace, pues, fácil, ¿no? La programación del método, a diferencia del de las fuerzas, ¿no? Donde el sistema isostático principal tenía muchas soluciones, ¿no? Demasiadas. En cambio acá es único, ¿ya? Es único. Ese sistema QD que nosotros planteamos es único, jóvenes, ¿ya? Es único. Bueno, a ver, entonces, a ver, para lograr, pues, ese objetivo mencionado, vamos a colocar acá. Ingeniero, una consulta. Dígame, dígame. Usted mencionó que debe ser único lo que viene siendo la matriz de rigidez. Y también que quería saber si, o sea, ahí colocó una enumeración, 1, 2, 3, 4, 5, 6. También un sentido. ¿Eso se debe respetar como convención, ingeniero? Esa era mi duda. Se puede poner lo que sea, joven, como quiera. Ya, pero el sentido del momento, aquí en este caso es Por horario. eso, si usted ¿Ese es quiere, le necesario? pone antihorario. Ya, ingeniero, pero en este Ya, caso el este motivo no sistema, sería horario. estos desplazamientos que usted ve, ¿no? Bueno, los he puesto yo, pues, a la izquierda, hacia arriba, ¿no? Horizontal a la izquierda, vertical hacia arriba y el giro en sentido horario, los he puesto así. Pero si usted gusta, los cambia, no hay problema. Pero ¿dónde lo voy a indicar eso? En el sistema QD. Pues, cuando hagamos la resolución de ejercicios, el primer paso es eso, que usted indique el sistema QD. Ese es el mapa, pues, ¿no? El mapa. Es como su sistema global, ¿no? En base a eso, a lo que usted defina, va a girar el problema, ¿no? ¿Ya? Y muy bien, y tiene que mantener eso, pues, a lo largo de todo el desarrollo del ejercicio. No puede cambiar, pues, ¿no? Y a veces veo eso, ¿no? Lo ponen de un lado, en el otro cambian, o sea, sin sentido. Una vez que uno define el sistema QD, me quedo con eso hasta el final, de inicio a fin, ¿no? De inicio a fin. Entonces, todo lo que me salga ahí como positivo tendrá, pues, eso sentido que yo he asumido, ¿no? Y si me sale negativo, será, pues, al revés, nada más, ¿no? ¿Ya? Eso es lo que debemos nosotros mantener. Como les menciono, usted elige, pues, ¿qué hace? Hay textos donde el giro lo pone en sentido horario. ¿Está bien? Habrá otros textos donde el giro lo pone en el sentido antihorario. Y está bien, no está mal. Es el sistema que uno define. Uno lo define. Con respecto a ustedes, hagan lo que les parezca bien, pues, ¿no? No me voy a molestar. Yo voy a asumir sentido horario, ¿no? Pero no es porque sea así o sea una obligatoriedad, ¿no? Sino que, digamos, es lo que yo me he acostumbrado a hacer eso, ¿no? Pero si usted lo define al revés, reitero, no hay ningún problema. Deforme como debe ser, siga pues esas consideraciones y listo, se acabó. Pero lo que sí no puede hacer es que usted me muestre un sistema QD y vaya a la resolución y esté deformando al revés,
en el otro sistema lo haga al revés, entonces todo una mezcla, ¿no? Ya eso sí no puede pasar, ¿no? Que usted defina, manténgalo de inicio al final, ¿ya? Al final, al fin y al cabo, jóvenes, es el sistema que usted mismo está definiendo. Nadie le está imponiendo nada. Si usted quiere medir los desplazamientos horizontales, no a la derecha, sino a la izquierda, porque se siente así más a gusto o le conviene, ¿no? Hágalo, no hay problema. Yo no me voy a molestar, ¿no? Mientras siga esa consideración de inicio a fin, ¿correcto? Igual, si alguien de ustedes el desplazamiento vertical considera que es más fácil ponerlo hacia abajo, póngalo hacia abajo, no hay problema, pero mantenga eso de inicio a fin. Si alguno de ustedes considera que el giro es más fácil, no sé, ponerlo al revés, hágalo, no hay problema, pero mantenga esa posición de inicio a fin. ¿Ya? El sistema Q de jóvenes lo definen ustedes, lo definimos nosotros. Es el mismo, por ejemplo, para esa barra que son 6, son esos 6, ¿no? Ahora, si usted gusta, esto lo pone al revés, esto lo pone hacia abajo, esto a la izquierda, no hay problema, pero al fin y al cabo son esos 6 para todos, ¿cierto? No interesa si lo enumera al revés, si esto es 1, esto es 2, esto es 3. No interesa, bueno, pero al fin y al cabo son esos 6. ¿Correcto, jóvenes? Sí, ingeniero. Muchas gracias. Manuel. Bueno, eso lo veremos ya en los ejercicios, ¿no? Por ahora, justo vamos a ver acá uno de ellos, ¿no? A ver. Nos mencionaba que antes de empezar a plantear los problemas, ¿qué se tiene que hacer? Necesitamos saber las relaciones fuerza-desplazamiento, ¿no? Para lograr desplazamientos unitarios, ¿no? Ese es el objetivo, ¿ya? Y para ello lo hacemos mediante una aplicación en donde se nos pide eh, determinar la matriz de rigidez de una barra con nudos rígidos. La matriz de rigidez de una barra con nudos rígidos en el sistema Q demostrado, ¿no? Carga, desplazamiento, mostrado. Listo. A ver, jóvenes, entonces acá tenemos una barra, como dice el enunciado, con sus nudos rígidos, ¿no? Los extremos son rígidos. Por lo tanto, en cada nudo habrá 3 posibilidades de desplazamiento, ¿no? El horizontal, el vertical y el giro. Por lo tanto, esta barra tendrá pues 6 grados de libertad, ¿no? 3 por nudo. ¿Ya? 6 grados de libertad. 6 grados de libertad. Bueno, acá he considerado positivo respecto al horizontal a la derecha, positivo como vertical hacia arriba y positivo respecto al giro sentido horario, ¿no? Si usted gusta, reitero, cámbiele, no hay problema, ¿ya? Vamos a encontrar no la misma matriz, sí en términos, pero con signos distintos, ¿no? Eso es lo que va a pasar.
Pero le vuelvo a reiterar, bueno, acá estamos imponiendo un sistema QD, ¿no? Si nos imponen ya un sistema, pues hay que respetar eso, ¿no? Pero ahora, si usted va a colocar el sistema QD, puede hacerlo pues como usted quiera, ¿no? Siempre y cuando lo indique, pues. Eso a veces no hacen, pues, ¿no? Primer paso, si está en todos los ejercicios hago, y nadie hace pues, su sistema QD, nadie lo indica, de frente, resuelve. Bueno, eso ya lo explicaré en los problemas, ¿ya? Que hagamos. Ya, jóvenes, entonces, en ese sistema QD que ahí se está dando, nos piden la matriz de rigidez de esa barra, ¿ya? De esa barra. Son 6 grados de libertad, pues nadie de los presentes puede decir que son menos o que son más, ¿no? Ya, son 6, ¿no? Quizás lo enumere en distinto orden, no sé, pero son esos 6, ¿ya? 6 grados. Este ejercicio nos va a ayudar, reitero, a saber más adelante esas relaciones fuerza-desplazamiento que necesitamos conocer para lograr deformaciones unitarias. Y eso es lo que vamos a hacer aquí, ¿no? En este ejercicio. Bueno, entonces vamos a iniciar, ¿no? Con el planteamiento primero del problema. Vamos a plantear primero y después vemos qué hacemos, ¿no? Ya, a ver. Entonces me piden la matriz de rigidez. ¿Cómo hallo la matriz de rigidez, joven? Ya le hemos explicado, ¿no? ¿Qué hacemos? Le vamos a imponer deformaciones unitarias. Y el objetivo es calcular esas fuerzas, ¿no? Esas fuerzas para lograr dicha deformada, ¿no? En el sistema QD, ¿no? Que se está planteando. Muy bien, entonces la primera columna de esa matriz de rigidez, ¿no? Cosa voy a hacer, le impondré una deformación unitaria en la coordenada 1, es decir, en el desplazamiento horizontal, ¿no? Acá le vamos a poner que este es el nodo I y acá el nodo J. Ya está. Entonces el nodo I le vamos a imponer un desplazamiento horizontal unitario, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer. Y luego calcular las fuerzas que necesitamos aplicar en el mismo sistema coordenado que se ha definido para que esa deformada sea posible, ¿no? Ocurra. Muy bien. Listo, entonces empecemos, ¿ya? Empecemos por esta primera columna. Entonces le ponemos, a ver, primera columna de la matriz de rigidez. ¿Qué hacemos para obtener la primera columna o los coeficientes de la primera columna de la matriz de rigidez? Entonces al sistema le imponemos una deformada, ¿no? En la coordenada 1, de 1, 1, y el resto tiene que estar en 0, ¿no? Forzosamente, ¿ya? Muy bien, entonces acá tenemos la barra. La barra IJ, donde el nudo I lo vamos a desplazar una unidad en forma horizontal, ¿no? Ya está. Entonces ahí, un poquito exagerado, ¿no? Pero ahí está, ¿no? El desplazamiento unitario. Ya, en un momento olvidémonos de las fuerzas que he colocado, solo veamos la barra IJ y el nudo I lo estamos desplazando, ¿no? Una unidad. Sin que el nudo I se desplace verticalmente, sin que el nudo I gire y el nudo J no se mueva, ¿no? Cero. Los desplazamientos ahí, todo es cero, ¿ya? Eso. Entonces, para que esta deformada sea posible,
¿no? Nosotros necesitamos aplicar fuerzas en el mismo sistema cudeco, ¿no? Para que esta deformada se dé, ¿no? Sea posible, ¿ya? Y esas fuerzas que necesitamos aplicar en ese mismo sistema QD son los coeficientes de rigidez de la primera columna de la matriz de rigidez, ¿no? Cuyos términos son los siguientes. Ya, K1 en la coordenada 1, luego el otro subíndice 1 porque estamos en el sistema 1, ¿no? K1, 1. K2, 1 en la coordenada 2, perdón, acá abajo, ¿no? Y K3, 1 en la coordenada 3, ¿ya? K4, 1 en la coordenada 4, K5, 1 en la coordenada 5, K6, 1 en la coordenada 6. Entonces, cuando nosotros apliquemos esas 6 fuerzas, vamos a lograr esa deformación unitaria, en este caso horizontal, sin que el resto de deformaciones ocurra, o sea, cero, ¿no? ¿Ya? A eso se refiere. Y bueno, entonces, solucionar o darle solución al problema planteado, imposible, joven, ¿no? Imposible. No se puede. ¿Por qué no se puede, joven? Si ustedes quitan las fuerzas, ¿no? K1U, K1U, K2U, K3U, en fin. Acá lo dibujo al costado. Ya, me voy a quedar con esa barra, ¿no? Con esa barra, jóvenes, que está al aire, ¿no? O sea, no es ni siquiera un sistema, ¿no? No tiene ni siquiera apoyos, ¿no? Entonces, ¿cómo empiezo a analizar una barra que es inestable, ¿no? Que es inestable. No se puede, ¿no? No se puede. Entonces, tratar de darle solución, jóvenes, a ello, ¿no? A eso de ahí, es imposible. No hay ni siquiera un punto de partida. Lo que tenemos que hacer es plantear un sistema equivalente donde sí tenga sentido el problema que se ha planteado, ¿ya? ¿Y cuál es ese sistema equivalente, jóvenes? En donde el nudo J no se mueva y el nudo I no gire, no se desplace verticalmente, y bueno, se desplazará pues una unidad a la derecha, ¿no? Es eh, como un asentamiento del apoyo, ¿no? Podríamos enmarcarlo de esa forma. Ese sistema equivalente que estoy mencionando es el de una barra doblemente empotrada, ¿no? Ya que dibujo acá al costadito. Este de acá es el sistema equivalente, ¿ya? Este de acá. Que debe cumplir las mismas condiciones del problema, ¿no? Y J. Y en esta barra el nudo I se desplazará una unidad en forma horizontal, ¿no? Una unidad. Bueno, ahí estamos exagerando, ¿no? Pero ahí está una unidad. Ya está. Bien, jóvenes, entonces, pregunta, ¿es lo mismo? No es lo mismo. Acá J no se va a mover, ¿no? Está restringido todo el movimiento, no gira, no se desplaza vertical ni horizontalmente. J debe estar en cero, ¿no? Correcto. Y no gira, no se desplaza verticalmente. Correcto. Le estamos imponiendo ese desplazamiento. Listo, ¿no? Y este problema sí tiene solución, o al menos tiene sentido, ¿no? Es como si yo les preguntase a ustedes, calculen las reacciones de los apoyos del nudo IJ, cuando el nudo I se desplace horizontalmente una unidad. ¿Tiene sentido? Tiene mucho sentido. ¿Puedo iniciar? Sí, puedo iniciar, ¿no? Puedo calcularlo, lo puedo hacer, ¿no? Lo puedo hacer. ¿Cómo lo hacemos, jóvenes? ¿Cómo hacen eso? ¿Cómo resuelven este problema? Lo de la izquierda, imposible. Esto de acá sí tiene sentido, ¿eh? Les estoy preguntando, calculen las reacciones de los apoyos cuando el nudo I se desplace una unidad a la derecha, ¿no? Eso les estoy preguntando, ¿no?
¿Cómo resuelven eso, jóvenes? ¿O no Con pueden método de las resolverlo? fuerzas, ingeniero. Ya, correcto, bueno, meto las fuerzas. Justamente el último tema que hicimos, ¿no? ¿Se acuerdan? Asentamiento y giro de los apoyos. Ahí está. No hay cargas, más fácil todavía, ¿no? No hay cargas, solo hay el efecto del asentamiento. Entonces los coeficientes de 1, de 2, ¿no? Esos serán 0. Sus coeficientes F11, F12, ¿no? Los virtuales, y eso sí los calculará. Y calculará pues delta de 1C, delta de 2C, ¿no? Que ahí lo tiene. Listo. Y con eso encontrará, obviamente todo estará en función del producto de A, porque este es un problema netamente axial, ¿no? ¿Ya? Lo invito a que lo haga, joder, lo invito a que lo haga, aplique el método de las fuerzas, en 2 pasitos sale eso, contra fácil de hacerlo, ¿ya? Pero al fin y al cabo este es un problema axial, netamente axial, ¿no? Este es un problema netamente axial. El caso del axial, ustedes ya lo han visto pues, en su curso de resistencia a materiales, ¿no? Es lo primero que le han enseñado, ¿no? Deformación axial, ¿no? La formulita, la famosa formulita, acá es solo una barrita, pues, ¿no? Entonces, ¿qué fuerza usted necesita aplicar para que esta barra se deforme una unidad? Esa fuerza que saque será pues la reacción que va a aparecer acá, ¿ya? Y lo puede comprobar también aplicando el método de las fuerzas, ¿ya? Bueno, eso ya se lo dejo a ustedes, ¿no? Lo vamos a enfocar de forma axial, ¿no? Simplemente. Bueno, entonces, ¿cuál es la formulita que me permite calcular ello, jóvenes? Deformaciones axiales. Pelea, ingeniero. Ya, correcto, ¿no? Famoso pelea. Ahí está. Delta vale 1. Pues, es esa deformación que ha ocurrido. Mi objetivo es hallar la fuerza P, ¿no? Entonces, P será igual a E por A por 1 sobre L. EA sobre L, ¿no? EA sobre L. Listo. Ahí lo tenemos. ¿Ya? EA sobre L. Entonces, acá la reacción que va a aparecer, el nudo I es EA sobre L. Y obviamente, para mantener el equilibrio en J, ¿no? Será pues al revés, ¿no? También EA sobre L. La reacción vertical y la reacción de momento valen 0, pues, ¿no? Problema netamente axial, ¿ya? Bien, jóvenes, entonces fíjense, ya sé las fuerzas, ¿no? Esas reacciones que he calculado, perdón, son las fuerzas que necesito aplicar aquí al sistema, a la barra y J, para lograr, pues, esa deformada, ¿no? Unitaria del nudo I. Y si ya sé las fuerzas, entonces puedo armar acá, puedo equilibrar el sistema de la siguiente forma, ¿no? Entonces separo acá el nudo I, ya la barra y J y el nudo J. Separo, ya estoy separando. En la barra, entonces si yo le aplico al extremo izquierdo una fuerza EA sobre L, a la derecha lo mismo, ¿no? Siempre la barra debe estar en equilibrio, jóvenes, ¿ya? Siempre la barra debe estar en equilibrio, ¿ya? Y esté en equilibrio al aplicar esas dos fuerzas, ¿no? ¿Qué voy a conseguir? Que se deforme pues una unidad, el nudo y J no se mueve. Eso es lo que voy a conseguir, ¿ya? Listo, entonces ya tengo las fuerzas, ya las he colocado en la barra J que necesito aplicar para obtener, perdón, esa deformada. ¿Qué me queda? Llevar esas fuerzas que se han producido en el elemento hacia los dos nudos y J
Equilibro el nudo IJ y obtengo mis coeficientes de rigidez. Es decir, esta fuerza que está a la derecha pasará al nudo I a la izquierda, ¿no? Ya, acá a la izquierda. Y esta fuerza que está a la izquierda pasará al nudo J a la derecha. Ya, a la derecha. Listo, eso es todo, pues no hay más fuerzas. Barra equilibrada, ahora me toca equilibrar nudos, ¿no? ¿Cómo equilibro el nudo? Listo. ¿Cuánto valdría K1? Sumatoria de fuerzas horizontales, 0, pues, ¿no? A sobre L, ¿no? A sobre L. Entonces, K11 igual a E por A sobre L. ¿Cuánto valdría K21? 0, no hay fuerza, ¿no? ¿Cuánto valdría o cuánto tiene que valer K31? 0 también. No hay momento, ¿no? Listo. Nudo J, equilibrio del nudo J. K41 menos, ¿no? Tiene que ser negativo, E por A sobre longitud. K51, 0, ¿no? K61, también 0. Listo. Ya está, entonces hemos armado con la primera columna de la matriz de rigidez, de la barra que hemos mostrado, ¿no? Ahí lo tenemos. Coordenada 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ya está. Y esta es la primera columna, ¿no? K11, EA sobre L. K21, 0. K31, 0. K41 menos EA sobre L. K51, 0. K61, 0. Bien, y de esa forma hemos resuelto la primera columna, ¿no? La primera columna de la matriz de rigidez. Bien, ¿alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna consulta? ¿Se entendió? Sí, sí se entendió, ingeniero. Sí, ingeniero. Ya, listo. Planteamos ahora la segunda columna y con esto finalizamos, ¿ya? Ya continuaremos la siguiente clase, pero ahí les voy a dejar un pequeño, pequeño problemita, ¿ya? Bien, entonces con el mismo criterio, ahora hagamos D2, 1, ¿no? D2, 1, resto 0. La segunda, los coeficientes de rigidez de la segunda columna, ¿no? De la matriz de rigidez, ¿ya? Entonces, segunda columna, y esto ocurrirá cuando D2 sea 1 y el resto 0, ¿no? Bien. ¿Quién es la coordenada 2? El desplazamiento vertical del nudo I, ¿no? Y el resto lo mantenemos 0. Muy bien. Pues primero dibujemos la deformada, ¿no? La deformada. Acá está la barra IJ. Ahí está. Está la barra IJ. ¿Está? Y el nudo I se va a desplazar una unidad, ¿no? Hacia arriba. Ahí está. Una unidad. Y su deformada, pues, será esta de acá, ¿no? Bueno, más o menos ahí, ¿no? Ahí está. Y el nudo I pasará, pues, desde esta posición a esta de arriba. Sin que el nudo I gire y sin que el nudo I se desplace horizontalmente. Y K igual J
sin que J se desplace horizontalmente, sin que se desplace verticalmente y sin que gire, es decir, no se mueva, ¿no? Se quede en su sitio. Para lograr esa deformada, ¿qué necesitamos hacer, jóvenes? Aplicar fuerzas. Y en este caso, los coeficientes de rigidez de la segunda columna, ¿no? De la matriz de rigidez. Y nos referimos a las siguientes fuerzas, ¿no? La coordenada 1, K1. Sistema 2, K12, ¿no? En la coordenada 2, K22. En la coordenada 3, K32, ¿no? Coordenada 4, K42. En la coordenada 5, K52. Y en la coordenada 6, K62, ¿no? Muy bien, entonces el problema es encontrar esas fuerzas que necesitamos aplicar en la barra IJ para que I se desplace una unidad hacia arriba sin que gire y J no se mueva. Ese es el problema. Problema, reitero, que en esa barra no tiene solución. Es una barra inestable, no tiene un punto de partida, no hay ni por dónde empezar a plantear algo siquiera. Ya imposible, ¿no? Imposible resolver eso de... Lo que vamos a hacer es plantear una vez más un sistema equivalente, que es una barra doblemente empotrada, que tiene las mismas condiciones, ¿no? ¿Ya? Planteemos el sistema equivalente. Acá lo tenemos. Barra doblemente empotrada. La barra IJ. Donde acá le impongamos, pues, al nudo I un asentamiento, ¿no? Hacia arriba de una unidad. Entonces acá el nudo I se va a asentar una unidad. Hacia arriba, ¿no? Ahí está. Arriba. Listo. Ya bueno, ya le dibujamos la misma deformada, ¿no? Ya, ahí está. Este es el sistema equivalente, ¿ya? Este tiene mucho sentido. Es como si... No, les estoy preguntando. Calculen ustedes las reacciones de los apoyos para... o cuando el nudo I se asiente una unidad hacia arriba, ¿no? Hacia arriba. ¿Cómo hacemos esto, jóvenes? Por cierto, no necesito, bueno, bastaría con las de momento, ¿no? Para, encontrar por equilibrio, ya calculo las verticales. Bueno, si calculan todo, a buena hora, ¿no? Entonces, ¿cómo calculan eso de ahí, jóvenes? Una vez más, repito el problema. Calcule usted las reacciones de los apoyos cuando el nudo I se asiente una unidad hacia arriba. ¿Bien? ¿Cómo calculan eso? Antes me dijeron, Superposición de fuerzas, ingeniero. En este caso sería superposición. No, no, no. sistema Método, equivalente, método de fuerza. método de las fuerzas. Fuerzas, Ya, ingeniero. ya, método de las fuerzas. Ya, esto, jóvenes, se los voy a dejar como tarea, ¿ya? Por favor, para la próxima clase, al inicio de clase, me dan la respuesta. Pero, por favor, háganlo, ¿no? Háganlo. ¿Ya? Les planteo rapidito, ¿no? Rapidito lo más fácil, ¿no? Lo más fácil. Tienen la barra, ahí está la barra, ¿no? No hay cargas, más fácil todavía, pues, ¿no? Primero tienen que saber su grado de hiperestaticidad, ¿no? Que si lo calculan les va a salir 3, total. Ya 3, pero no hay axial, pues axial aquí es 0, ¿no? Por lo tanto, la reacción horizontal, esa sí sé que es 0, ¿ah? Entonces, trabajo solo con 2, ¿ya? El externo, 2 también les va a salir, y el interno les va a salir 0, ¿no? 0, ¿ya? Listo. ¿Cuál sería su sistema isostático principal? El más fácil, ¿no? El más fácil. Este de acá. Si gustan o toman otro sistema, ¿no? No hay problema. Pero este es el más fácil, pues, ¿no? Esto van a encontrar rápidamente esto de acá. Muy bien.
Y, jóvenes, esto de acá les va a servir bastante, ¿ah? Ya les voy a explicar para qué, ¿no? Bien, entonces ahí reemplazan, pues, ¿no? La reacción de momento en I y en J por la fuerza, pues, ¿no? En este caso será X1 y X2, ¿cierto? Ya, esto será pues X1 y X2, ¿no? X1 y X2. Y aplican el método, ya aplican el método. Entonces tendrán es una barrita, jóvenes, es una sola barrita. No les estoy pidiendo nada extraordinario, ¿no? Entonces, su sistema básico es cero, pues no hay ninguna carga. Su sistema virtual 1, bueno, X1, 1, hallarán las reacciones, ¿no? Una sola barra, reitero. Y para el sistema virtual 2, X2, 1, ¿no? Carga unitaria, momento unitario en este caso, ¿ya? Hallan ese sistema, esos coeficientes, ¿no? F11, F12, F21, hayan delta de 1C, porque sí hay efecto de asentamiento acá, ¿no? Forman sus dos ecuaciones de compatibilidad, de 1 y de 2 les va a salir 0, porque no hay sistema básico, ¿no? No hay cargas. Lo igualan y hayan X1 y X2, ¿ya? Esa respuesta me la dan para la siguiente clase. Y otra cosita más, jóvenes. Cuando ustedes calculen esto de acá, y eso anótenlo, guárdenselo, ¿no? Es como si estarían calculando la matriz de flexibilidad de esta barra en ese sistema coordenado. Una vez que resuelvan F11, F12, F22, ¿no? Ya inconscientemente o indirectamente están calculando la matriz de flexibilidad en este sistema coordenado. ¿Qué se los puedo decir? ¿No? Eso yo sé de memoria, pero espero que lo calculen y la siguiente clase me la dice. ¿Se entendió, jóvenes? ¿Sí? Sí, 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 ingeniero. Sí, ingeniero. Ya, entonces la siguiente clase es lo primero que voy a preguntar. ¿Ya? Entonces, por favor, me dicen cuánto vale X1, X2 y también indirectamente están calculando la matriz de flexibilidad en este sistema QD de esa barra simplemente apoyada. Indirectamente eso están haciendo, ¿no? ¿Ya? Y ya después le diré qué utilidad tiene eso, ¿ya? Listo, jóvenes, ahí nos quedamos, ya, la siguiente continuamos. Por cierto, ese problema, ese sistema virtual, lo guarda, porque para la tercera columna lo vamos a usar, ¿no? Y rapidito vamos a hallar las fuerzas para la tercera, la quinta y la sexta, ¿ya? Bien, ¿alguna pregunta, jóvenes? Bien, si no hay pues alguna consulta, ahí dejamos, ¿ya? Nos vemos la siguiente clase. No se olvide, por favor, me dice cuánto es X1, X2 y la matriz de flexibilidad de esa barra. Solo por flexión, ¿ah? Solo por flexión, ¿ya? Bien, jóvenes, nos vemos. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero.